Este, bueno, dentro de lo que estamos viendo con el profe, la última parte creo que era de la APB, creo que es. ¿Ya? Ahí meo que me perdí. Ujú. A partir del APB, ¿no? ¿Ya? Porque esto del el CAPM y todas las clases anteriores, sí, sí, bueno, le había encontrado la hilación. Ujú. El tema del APB sí, un poco que me perdí. Ah, ya. A ver. Y en adelante, ¿no? Porque creo que ya tocó el tema de, por ejemplo, el tema de valor empresas, el Valorización de tema, empresas. claro, de acciones también que lo ha tocado. ¿Ya? Ok. A ver, que me dices que tienes problemas con el tema del APB. A ver, vamos, lo voy a... ujú. A ver, mira, como para hacer un repaso nada más, ¿ok? ¿Te acuerdas que habíamos visto, ¿no? Habíamos visto nosotros que para el examen parcial teníamos este balance general, teníamos este objetivo, ¿no? El objetivo de las finanzas corporativas, que era maximizar la riqueza del accionista, y en este balance general, en el lado izquierdo teníamos pues las decisiones de inversión, y en el lado derecho pues tenemos la decisión de financiamiento, ¿correcto? Claro, Y en ¿no? En ello, ¿no? Vimos que para ser coherente con la decisión de inversión, o perdón, para ser coherente con el objetivo, en la decisión de inversión, la herramienta que utilizábamos era el BAN, también llamado BPN, también llamado NPV. Y que para eso teníamos que hacer el flujo de caja económico, ojo, flujo de caja en el mundo de Piazón solamente es económico, ¿ok? Que era sin deuda y esperado, ¿ok? Y esto básicamente se aplicó en el proyecto Super, ¿no? Aparte de ello, necesitábamos el costo de oportunidad o la tasa de descuento o el rendimiento exigido por los accionistas. Esto lo vimos en el caso de Consa, ¿no? Si el BAN era negativo, bueno, pues rechazamos. Si el BAN era positivo, aceptamos, pero era es un acepto previamente a hacer un análisis de riesgo, ¿correcto? Y bueno, pues habíamos visto que en el costo de oportunidad de capital, como tú me dices, ¿no? Hasta acá habíamos llegado al modelo KPM, solamente lo podían usar los inversionistas diversificados, y teníamos pues aquí ¿no? La ecuación del KPM, ¿correcto? Hasta ahí estamos, ¿no? ¿De acuerdo? así es. Entonces, después de eso, ¿no? Ya viene efectivamente pues el tema de valorización, ¿correcto? Viene el tema de valorización, que lo deben haber visto a la luz del caso Dresen, ¿ok? En el caso Dresen es un caso de valorización, ¿ok? Entonces, si en el tema de valorización nosotros leemos en el libro, ¿ok? Leemos el texto, la bibliografía del curso, bueno, pues hay tres métodos, ¿ok? El texto nos señala tres métodos para poder hacer la valorización, ¿no? El método del WAC o CPPC, inglés-castellano, el método del APB o BPA, ¿ok? Y el método del flujo de capital, ¿ok? ¿Por qué lo pongo acá separado el método del flujo a capital? Porque si bien es cierto, el texto lo señala, en el mundo de Piazón este flujo a capital no existe. ¿Ok? ¿Ya? ¿No? Para valorizar según estos métodos, bueno, ya sea el WAC o el APB, mira, utilizan el flujo de caja económico. ¿Okay? Ya sea yo use el WAC o el APB, uso el flujo de caja económico. Mientras que en el flujo a capital utilizaría el flujo de caja financiero, o sea, con deuda, que no lo usa el profesor Piazón. Por ejemplo, Alfredo Mendiola sí usa ese método, ¿no? Pero Piazón no lo usa. Y bueno, pues ¿en qué se diferenciarán entonces el WAC y el APB? Si los dos tienen el flujo de caja económico, bueno, pues el WAC se diferencia, ¿por qué? Porque el costo de oportunidad que usa, que se llama WAC o CPPC, ¿no? ¿No? El costo de oportunidad que usa es el WAC o CPPC, cuya fórmula es esta de acá.
Mientras que el APB o BPA, el costo de oportunidad que usa es el COA. ¿Qué cosa es el COA? El costo de capital sin deuda. ¿Okay? Ahora, el profesor Piazón es bien quisquilloso con esto, porque esto lo toma bastante, porque la mayoría, mira, la mayoría utiliza el WACC. La mayoría utiliza el WACC. Pero ¿cuál es el problema? Que para que tú puedas utilizar el WACC tiene ciertos supuestos que se tienen que cumplir. 3 en realidad. De ellos, el más importante, que acá lo he señalado, el más importante es que la relación deuda sobre capital, ¿no? Sea, en promedio, sea constante. ¿Okay? Si este supuesto no se cumple, ¿no? Si este supuesto no se cumple, tú, bueno, definitivamente no puedes utilizar el WACC, ¿correcto? En cambio, ¿no? Y este no, digamos que, si bien es cierto, el que más se usa, a Piazón no le gusta mucho. El que más usa él es el método del APB, ¿ok? El método del APB. Porque el método del APB me dice si el negocio, ¿no? Es o no creador de valor por sí mismo, independientemente de la fuente de financiamiento, ¿ok? Básicamente, cuando nosotros sacamos un crédito, bueno, pues la relación obviamente de deuda sobre capital es decreciente, ¿no? Obviamente cuando sacamos nuestro crédito hipotecario, al principio, por ejemplo, nuestra deuda es muy alta, pero a medida que va a pasar el tiempo, mientras pagamos las cuotas, ¿no? Eso va decayendo. ¿Sí? No sé si hasta ahí te he aclarado la duda, ¿no? Las dudas. Sí. Mientras se va uniendo Melody. Buenas noches, Melody. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, confírmame, Hernán, dime. No sé si hasta ahí llegamos a entender o no. Sí, mi duda era que en el APB al final la fórmula es similar a la del WACC, pero sin No. impuestos, o es la de abajo que pones ahí. La que pongo es esta de acá. El APB, ¿no? Para el APB tengo que calcular el BAN sin deuda, ¿no? El BAN sin deuda, el valor presente sin deuda, y a eso le aumentas el valor presente del escudo fiscal. Claro, porque en el WACC, por ejemplo, tú hallabas el WACC y luego en base a eso lo consideras como tasa de descuento y lo metías en el BAN, ¿verdad? Correcto. Ajá. En este caso es diferente, en el APB. En este caso es diferente. Y lo deben haber visto, como te digo, en el caso de Dresen, ¿no? Mientras que en el WACC, ¿no? Mira, los dos tienen el mismo flujo de caja, los dos usan el flujo de caja económico. Yo este flujo de caja económico lo evalúo o lo descuento ¿con qué tasa? Con la tasa WACC, ¿ok? Con la tasa WACC inmediatamente lo descuento, ¿ok? Y hallo un BAN. Aquí más bien en el APB, ¿no? El mismo flujo de caja lo descuento, pero con esta tasa de acá, con la COA, con la tasa sin deuda. Y me va a arrojar un BAN. Obviamente ese es el BAN del proyecto si no tuviera deuda, ¿no? Ese es un BAN del proyecto si no tuviera deuda, ¿ok? Y a eso le tengo que agregar el valor presente del escudo fiscal. Justamente a Piazón le gusta mucho este tema, ¿por qué? Porque esto justamente el APB me dice si el proyecto es o no es creador de valor, es o no es conveniente o realizable, creador de valor, independientemente de las fuentes de financiamiento. ¿Ok? Ese es el que más le gusta, porque me dice si el negocio es o no es bueno por sí mismo, independientemente de las fuentes de financiamiento. Yo me acuerdo que había un profesor en la universidad que también, ¿no? También le gustaba mucho este método y el ejemplo que ponía era que, ¿no? Decía que nosotros cuando éramos estudiantes universitarios decía, ustedes finalmente valen porque ustedes valen o porque sus papás los están financiando. ¿No? Ahí me acuerdo que con ese ejemplo a mí me quedó clarísimo, ¿no? Me quedó clarísimo por qué el BAN era superior a la PB. A Piazón también este es el método que más, ¿no? Que más ¿no? Digamos que más le agrada, ¿no? Y el que más se puede usar en la vida real también, porque es muy difícil que una empresa tenga esto, ¿no? La relación deuda sobre capital constante, ¿ok? A ver, confírmame si hasta ahí se ha entendido.
Sí, y esa nomenclatura de que es cost of assets, simplemente es por tema de normalización, me imagino, ¿no? No te copié bien, dime. O sea, el COA, al final, COA es lo comentaba que era costo de los activos, ¿no? Bueno, el COA, bueno, que es una nomenclatura en inglés, el COA, ¿no? Capital of Assets, o el costo de capital de los activos, en realidad es el costo de capital sin deuda, ¿ok? Es el costo de capital sin deuda, cuando la empresa no tiene deuda, ¿ok? Es un tema bien de lo que es la parte de Modigliani Miller, que es incluso un punto, a diferencia de, ¿no? Y esto también he visto que el profesor lo toma bastante. A ver, déjame ver si por acá encuentro los... Aquí está, mira. ¿Vistes? ¿No? Mira, esta era justamente la teoría de Modigliani Miller, ¿no? ¿No? Este es el Modigliani Miller sin impuestos, ¿no? Mira, cuando el costo de capital, este de acá, este K0, que finalmente viene a ser el WACC, este de acá, que finalmente viene a ser el WACC, digamos, todos los puntos, mira, este es para diferentes niveles de endeudamiento, mira, el WACC sería constante, ¿no? El WACC sería el constante, ¿no? Y ese es el que usas cuando usas el método de valorización WACC. ¿Cuál es el que usas cuando usas el COA? El COA lo usas sin deuda. Entonces, eso tendría que ser acá, cuando la deuda, en este punto, en el origen de coordenadas, la deuda es igual a 0. Y a diferencia del WACC, mira, el WACC es una línea recta. El COA, a diferencia del WACC, no es una línea, es solamente un punto, que es este de acá. Este de acá es el KOA, ¿no? El KOA, o que, ¿no? Otros profesores, otros libros, otra nomenclatura le llaman también el R0, el costo de capital sin deuda. No sé si ahora está más claro. Sí, o sea, en ese punto yo no tengo deuda para nada. Correcto, en este punto, mira, cuando la deuda es 0, ¿qué costo le corresponde? Este acá. ¿Ok? Ojo, esto es como Modigliani Miller sin impuestos, porque hay Modigliani Miller con impuestos. Cuando tenías Modigliani Miller con impuestos, bueno, pues efectivamente también tienes un RA, un WACC, que es, ¿no? Mira, todos estos puntos de acá, que te voy a poner acá, todos estos serían WACC. WACC, todos estos serían WACC, todos estos serían WACC. ¿Ok? ¿Y cuál sería tu R0? Tu R0 es solamente cuando, acá mira, cuando la deuda es igual a 0, está libre de riesgo. Y es este punto. No sé si te das de cuenta la diferencia entre el WACC. Mientras que el WACC es una línea, ¿ok? El WACC es una línea o una curva, el R0 es un punto. Solamente cuando la deuda es igual a 0. ¿Correcto? No sé si ahí te pude despejar tu duda mejor. Sí, sí. ¿Sí? Correcto. A ver, quisiera saber si Melody, ¿ya estás con nosotros? Bueno, ahí te veo sin audio, sin... Sí, profe. Sí, estoy. Perfecto, Melody. Ok, estamos haciendo este repaso inicial. El día de hoy, mira, he agarrado este examen de acá. Ok, mira, he agarrado este examen de aquí. Ok, es un examen final del profesor Piazón, que como para que vean una estructura, aunque ha cambiado un poco la estructura del examen, pero bueno, no, esta es la data que tenemos, ¿no? Antes lo hacía así, teoría práctica, ¿no? Hay una parte, no sé si, a ver, de todas maneras díganme si prefieren ir viendo la teoría o prefieren ir viendo los ejercicios, aunque, a ver, aquí el profesor, ¿cómo lo tomó? Ah, sí, pues, habían ejercicios, ¿sí? Acá. Aunque todo vale, ¿no? Teoría, Ejercicio. Ya, bueno, a ver, ustedes, voy haciendo tal vez, en el examen final entra todo el curso, por si acaso, ¿ah? Eso ya es histórico para el profesor Piazón. En el examen final entra todo el curso, ¿ok? Yo creo que todo, profesora, yo creo que desde la primera parte, desarrollarlo todo el examen. Desarrollar todo el examen, ¿no? Si se puede. Perfecto.
A ver, hasta donde lleguemos, pues tenemos 2 horas. Vamos, entonces. A ver, ¿qué nos decían acá? Preguntas y respuestas cortas, ¿no? Me dice sustente, dice, si una empresa utilizara el mismo costo de capital para todos los proyectos de inversión, cometería el error, ¿no? Cometería el error de rechazar proyectos con alto beta y aceptar proyectos con bajo beta. Esto creo que ya lo habíamos visto en el examen parcial, ¿no? No sé si nos acordamos, ¿sí? A ver, ¿qué me dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué, no? Porque hay que sustentar. Es más, a veces antes los chicos me dejaban sus exámenes, y yo veía que había personas que les había puesto verdadero y le ponía bien. Y les había puesto falso y también les ponía bien, porque mucho depende de la sustentación, ¿ah? Más que de poner solamente verdadero o falso. Esto lo vimos, a ver, esto lo vimos, incluso está en el libro. ¿Te acuerdas que en el libro estaba aquí, no? En el libro, justo esa pregunta tenía que ver con esto, ¿no? ¿No? Justo tenía que ver aquí, este es el libro, ¿ok? Este es el libro, y habíamos visto un PPT, que era este de acá, ¿ok? ¿Te acuerdas? A ver, dame feedback, por favor, para, ¿no? Sí. Para saber, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa nos decía? Y Piazón era bien enfático, ¿no? Yo no puedo usar el WAC, ¿ok? Cuando yo uso WAC, ojo, ¿ah? Cuando yo uso WAC, mira, cuando yo uso WAC, que es este PPT de acá, aquí está, pues, ¿no? Mira, ¿no? Cuando se quiere evaluar inversiones, se necesitan los flujos y la tasa. La tasa depende del método, y los métodos son CPPC y APB. Flujo a capital, no. ¿No? Aunque en el libro está. Pero para usar, mira, para usar CPPC o WAC, para usar CPPC, ¿no? Para usar CPPC o WAC, se tienen que cumplir los supuestos. Si los supuestos, mira, ¿cuáles supuestos? Estos de acá. Si estos supuestos no se cumplen, el modelo no es aplicable. Pues. Uno de los supuestos más importantes es que el riesgo del proyecto tiene que ser igual al riesgo de la empresa. ¿Y acá qué cosa pasa? ¿No? La tasa solamente sería 12.9 si los proyectos tuvieran un riesgo de ¿cuánto? Un riesgo de 1.13, ¿no? Si los proyectos tuvieran un riesgo de 1.13, la tasa correcta sería 12.9. Obviamente, si el proyecto tiene un riesgo mayor, yo lo debería de descontar a una tasa más alta, a esta de acá. Si yo lo sigo descontando con esta tasa, estaría cometiendo, ¿qué cosa? Un error, ¿ok? Igualito, un proyecto con un riesgo más bajo, lo debería descontar ya no a 12.9, sino una tasa más baja. Si yo agarro y lo descuento a una tasa más alta, estaría cometiendo un error, porque podría rechazar, ¿qué cosa? Un proyecto que es bueno, o podría aceptar un proyecto que es malo, ¿ok? Y eso lo tenía, mira, acá está, mira, estos PPT son, ¿no? De mi curso de teoría financiera, que también llevé con Piazón, claro, ¿no? Esta zona de acá, mira, la zona de B, ¿no? La zona de B es aceptar de manera incorrecta, ¿no? Es aceptar de manera incorrecta, ¿ok? Y en la zona A yo estaría rechazando de manera incorrecta. Acá estaría aceptando proyectos que son malos, acá estaría rechazando proyectos que son buenos, ¿no? ¿Ok? Acá, ¿no? Este sería un rechazo incorrecto, este sería, ¿no? Una aceptación incorrecta, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería? ¿Qué sería? Falso, ¿no? No, falso, ¿correcto? ¿Ok? Cometería el error de ¿qué? De aceptar proyectos, ¿no? No rechazar, sino aceptar proyectos con alto beta y rechazar proyectos con bajo beta, ¿no? Lo que está mal es esto, ¿no? O sea, acá no es rechazar, sino es aceptar. Y acá no es aceptar, sino es rechazar. ¿Ok?
¿Sí? El sustento, como te digo, el sustento estaba, mira, ¿no? Acá en el libro, ¿no? Como te digo, el sustento estaba acá en el libro, bueno, y en este PPT también. ¿Ok? ¿Duda, pregunta, inquietud? O paso a la siguiente pregunta. Ustedes dirán. A la siguiente, creo. A la siguiente. Sí, profe. A la siguiente, perfecto. La B también ya la habíamos visto, ¿no? Dice, cuando se construye carteras de inversión, es posible maximizar el retorno y reducir el riesgo a la vez. Este era el problema, ¿no? A la vez, eso está mal, ¿no? No se puede a la vez, ¿no? Yo o maximizo retorno o minimizo riesgo. Ambos a la vez no lo puedo hacer. ¿Y cuál era la justificación? ¿Dónde estaba la justificación de eso? ¿Te acuerdas que la justificación de eso estaba en la frontera eficiente, ¿no? Que está en la frontera eficiente, ¿no? Claro, en la frontera eficiente, mira, ¿cuál es la frontera eficiente? ¿No? La frontera eficiente es todo este conjunto que va desde el mínimo hasta acá, ¿no? Ningún inversionista, los inversionistas racionales, nunca esta zona de acá, para el inversionista racional, esta zona está prohibido. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, este A nadie lo va a querer, porque para el mismo nivel de riesgo, yo puedo acá construir en mi frontera eficiente uno que con el mismo riesgo me da más rendimiento. Entonces, ¿cuáles son los extremos? Yo o maximizo, ¿no? O maximizo riesgo acá, o maximizo rentabilidad, o acá, ¿qué hago? Aquí minimizo riesgo, ¿no? O sea, o te puedes poner aquí o acá, o en cualquier variopinto intermedio, ¿no? Pero no puedes, los dos a la vez, es imposible. ¿Ok? Esto ya lo habíamos estudiado, creo, para el examen parcial. A ver, dime si quedó claro o seguimos. Cuando estás revisando en la gráfica, dime, acá. A ver, no sé si la entendió bien, pero ahí, por ejemplo, en el punto B no tienen más riesgo y más rentabilidad. Claro, por eso, ¿no? Aquí en el punto B, efectivamente, en el punto B, ¿no? Que es un punto del conjunto de la frontera eficiente, efectivamente, ¿no? ¿Qué cosa he hecho? Mira, he maximizado, en todo caso, ¿qué cosa? He maximizado, ¿qué cosa? Rentabilidad, ¿no? Maximicé rentabilidad. Pero ya pues, por esta mayor rentabilidad, yo también, ¿qué cosa he hecho? Tengo que asumir, ¿qué cosa? Un riesgo alto. No puedo maximizar rentabilidad y minimizar riesgo a la vez. Eso no puedo. Sí, yo lo había entendido mal. Ok. ¿No? Acá, ¿por qué es falsa? Por esta palabrita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me hace falsa esta proposición? A la vez. No puede ser a la vez. No puede ser a la vez. Es o uno u otro. A la vez ambos no se puede. ¿Ok? ¿Sí? ¿Contesté con éxito tu consulta? Sí, gracias. Perfecto. Pasamos entonces, salvo que haya duda, pasamos a la C. En la C me dicen, una ventaja del criterio TIR respecto al BAN es que al no utilizar como tasa de descuento el WACC, no es necesario estimar la beta para tomar una decisión. Esto también ya lo habíamos visto que era falso. ¿Cuál era la palabra que hacía falsa esta proposición? Esta de acá, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciar el cálculo de la decisión. O sea, yo para calcular la TIR, ¿necesito la tasa? No necesito la tasa, ¿no? Es más, creo que nosotros creo que esto lo habíamos dicho acá, ¿no? Esto voy a guardarlo como... Quiero hacerles el ejemplo numérico para que quede claro. Ustedes me dicen si voy más rápido o más despacio, ¿ah, chicos? ¿Ok? Me dicen si vamos yendo más rápido o más despacio, ¿no? Clase de gerencia financiera. Ok, mira, por ejemplo, si tú tenías acá, ¿no? Años, ¿no? Y acá tenías año 0, y acá año 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y acá tenías los flujos, digamos, menos 100,
¿no? 20, 40, 60, ¿no? 120, ¿no? Claro, si yo quiero calcular la TIR, ¿necesito la tasa? No, simplemente hago ¿qué cosa? TIR de todos estos flujos. Y ya tengo 34%. ¿Ok? Si yo quiero el cálculo, si lo que me interesa es el cálculo, no necesito la tasa, bastan los flujos. Pero si yo quiero tomar la decisión, ahí sí necesito, porque esto sería versus quién, versus el COC. No sé, pues si el COC fuera el COC, ¿no? El COC ya sabes que puede ser o COAO o WAC, ¿no? Si fuera WAC, ya sabes que para el WAC necesitas la beta, ¿no? Y cuando tú la saques, por ejemplo, si esto fuera, no sé, pues 15%, claro, ¿no? Para esa la necesitas, para tomar la decisión. No para el cálculo, pero sí para tomar la decisión necesitas esto de acá. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, 34, 15 es mayor, ahí acepto, ¿no? Si esto fuera 40, ahí rechazo. Siempre y cuando los flujos sean normales, ¿no? También, ojo, ¿eh? ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ok? Es falsa entonces. ¿Por qué es falsa? ¿No? Porque para tomar la decisión, sí la necesito. Para el cálculo no, para la decisión sí necesito la beta, ¿no? Necesito la beta porque con la beta hallo el KE y con el KE hallo el WAC. ¿Ok? ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿No? ¿Ninguna? Ya. A ver, díganme la D, a ver si, para saber si dimos un buen parcial o no. ¿La D es verdadera o falsa? Eso sí la deberíamos de saber, ¿ah? ¿La D verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Nada? Ya, vamos haciéndolo entonces. Acuérdate que la diversificación dice permite reducir el riesgo de mercado, seguro. Eso lo teníamos donde, aquí, ¿no? Aquí en este PPT. A ver, no, perdón. Acá lo teníamos, ¿no? En este PPT. No, está acá. Ahí está. Ahí la teníamos, ¿no? Ahí está. ¿No? Claro, ¿no? ¿Qué hace la diversificación? La diversificación me permite reducir ¿qué riesgo? El riesgo único. ¿Ok? Si yo acá, ¿no? Tengo, ¿no? 5 paquetes de acciones, ¿ok? Y todo esto es el riesgo, claro, ¿no? Ya, el único riesgo que a mí me debe interesar, ¿cuál es? Este de aquí. ¿Por qué? Porque toda esta parte de acá, toda esta parte del riesgo ya lo he diversificado. ¿Ok? Entonces, ¿no? Si te compras una, bueno, obviamente tu riesgo es altísimo, ¿no? Si te compras 5, más bajo. Si te compras 10, más bajo. Pero llega un momento en que si te compres toda la bolsa de Nueva York, siempre vas a tener que asumir, ¿qué cosa? Un riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de mercado. El riesgo de mercado es aquella parte del riesgo que no puedes eliminar, no puedes controlar mediante la diversificación. ¿Ok? Así tú no te compres toda la bolsa de Nueva York, vas a tener que convivir con este riesgo. ¿Y este riesgo con qué lo mides? Con la beta. Es más, habíamos hasta visto las páginas del Yahoo Finance y, ¿no? El único riesgo que consideran en la página de Yahoo Finance, ¿cuál es? El beta. Es el único que me interesa. ¿Correcto? Por lo tanto, acá, ¿no? La D era falso, ¿no? Permite reducir el riesgo de mercado, falso. El único riesgo que puede reducir, ¿cuál es? Es el riesgo único. El riesgo de mercado no se puede reducir. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Duda, pregunta, inquietud? Ninguna. La E. La E me decían, el valor residual y la recuperación del capital de trabajo son partidas, y acá está la palabra clave, ¿no? Que siempre constituyen ingresos de caja. ¿Qué dices? Siempre constituyen ingresos de caja, porque tú te vas al PPT, otra vez, como siempre les he dicho, ¿no? Todo está o en el PPT, o está en el PPT, o está en el libro, ¿no? Mira, acá teníamos el flujo de caja, ¿no?
Mira, ahí teníamos el flujo de caja del profesor. Mira, ¿está el valor residual? Sí, sí está el valor residual. ¿Dónde está? Acá, pues, la venta del activo fijo. La venta del activo fijo es el residual. Y la recuperación del capital de trabajo también está acá. O sea, ¿no? A priori yo los debo de considerar, pero siempre los debo de considerar, no siempre, acuérdate. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay activos que tú tienes que pagar, ¿no? Hay activos que tú tienes que pagar para deshacerte de esos activos. Ese era el contraejemplo, ¿no? Hay activos que tú tienes que pagar para deshacerte de ellos, como por ejemplo desmontar, ¿no? Desmontar un campo minero, un campo petrolero. Tú tienes que pagar por deshacerte de esos activos. Y la recuperación del capital de trabajo, acuérdate que capital de trabajo era activo corriente menos pasivo corriente. Y las cuentas del activo corriente, entre las cuentas del activo corriente estaba, ¿qué cosa? Las cuentas por cobrar. ¿Siempre vas a recuperar las cuentas por cobrar? No. ¿Por qué? Porque hay un rubro que se llama, ¿qué? Incobrables. Y los inventarios, que también son parte del activo corriente, ¿no? ¿Siempre los vas a recuperar? No. Depende de qué? Depende de, muchas veces, de la naturaleza de ¿no? Del inventario, ¿no? Por ejemplo, si es fruta, ¿no? Si es fruta, difícil que lo puedas recuperar, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, era falsa. ¿Ok? ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿No? Ya. Bueno, a ver. Dice en la F, ¿no? Ya, en la F sí nos íbamos a Modigliani-Miller. Dice, de acuerdo a la hipótesis de Modigliani-Miller, dice, de acuerdo a la hipótesis de Modigliani-Miller, dice, de Modigliani-Miller 2, ¿no? De Modigliani-Miller 2, dice, siempre es posible encontrar un óptimo de estructura de capital. Bueno, ya sabes que acá cuando te digan siempre, bueno, pues esto, ya de ahí nada más ya duda que sea verdadera, ¿no? Ahí duda que sea verdadera. A ver, veamos Modigliani. Aquí está, mira, justo Modigliani-Miller, ¿no? Mira, acuérdate que Modigliani-Miller tenías con impuestos y sin impuestos, ¿no? Modigliani-Miller tenía, por ejemplo, esta Modigliani-Miller es sin impuestos. Aquí hay un óptimo, ya, si es sin impuestos, si no existe impuestos, porque acá no te decían, ¿no? A ver, déjame chequear. No te hablaban de si había o no había impuestos, ¿no? Si no hay impuestos, acuérdate, no existe óptimo. ¿Por qué no existe óptimo? Porque el costo de capital, ¿cómo es? Constante, ¿ok? ¿No? Esto es constante. Si no hay impuestos, no hay óptimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es constante. Acuérdate que siempre tienes que darle la razón, ¿ok? El argumento, ¿por qué? Y en Modigliani-Miller con impuestos, ahí está, mira, ¿qué pasa cuando Modigliani-Miller es con impuestos? ¿Puedes encontrar un óptimo? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en todo caso, el óptimo, ¿dónde estaría? Aquí, cuando el 100% del financiamiento es ¿con qué? Con deuda. Cosa que Piazón lo critica bastante, ¿no? Esto de acá no existe, ¿ok? Y él siempre te dice, la deuda acompaña al capital, nunca lo reemplaza. Ejemplo de eso, si tú vas a sacar al banco tu crédito vehicular o tu crédito hipotecario, ¿qué cosa es obligatorio lo que te pide el banco? ¿Obligatorio qué cosa te pide el banco? La cuota inicial. Y si no tienes cuota inicial, no te da nada. ¿Okay? Si no tienes cuota inicial, estás hecho. El banco no te va a prestar. ¿Ok? El banco no presta, salvo que tengas, ¿ok? Salvo que tengas cuota inicial, ¿ok? Entonces aquí, mira, en realidad tampoco vas a encontrar un óptimo, ¿no? Porque mira, acá la deuda, el costo de capital siempre va a ir disminuyendo. En Modigliani-Miller no encuentras, mira, en Modigliani-Miller no encuentras un óptimo, ya sea sin deuda,
perdón, sin impuestos o con impuestos, ¿no? Ya sea sin impuestos o con impuestos, no encuentras un óptimo. ¿Dónde encuentras el óptimo? El óptimo no lo encuentras en Modigliani Miller. ¿El óptimo dónde lo encuentras? El óptimo lo encuentras en qué posición en la teoría tradicional, ¿no? En la teoría tradicional, ¿no? Ellos sí argumentan que existe un óptimo, ¿no? Mira, acá tenías el RA. ¿Dónde estará el óptimo? El óptimo está cuando el WACC, la tasa de rentabilidad de los activos, alcanza un punto mínimo, ¿no? Cuando alcanza un punto mínimo, se dice que ahí estará la relación óptima. ¿Ok? Por lo tanto, era falsa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Duda, pregunta, inquietud? Bueno. Sí, ahí tenía una duda. Sí, por favor, Cuando la dime. diferencia entre Modigliani y Miller 1, la proposición, mejor dicho, la 1 y la 2, yo he encontrado que, por ejemplo, quería que por favor, que me aclares. O sea, a veces dicen, hay sin impuestos, y sobre sin impuestos hay proposición 1 y 2, y con impuestos también hay 1 y 2. Correcto. Entonces, En realidad son, a ver, sí, eso, la teoría entonces Modigliani Miller, ahí me confunde porque el profe creo que... Dale. Discúlpame, te corté. No, porque el profe lo toca proposición, dentro de las diapositivas pone proposición 1 sin impuestos. Y en proposición 2 le pone con impuestos y los mismos sobre supuestos similares. Entonces, eso un poco me confunde. Ya. Modigliani Miller, ok. Modigliani Miller, ok. Ya, la teoría de Modigliani Miller tú la puedes ver así, ¿ya? Si quieres. ¿No? Sin impuestos, o sea, cuando los impuestos son 0, o con impuestos. O sea, existe una tasa de impuestos. ¿Ok? Si lo quieres como cuadro sinóptico. Dentro de esta de acá, sin impuestos, ¿ok? Está lo que se llama la proposición 1, ¿no? La proposición 1 y acá está la proposición 2. ¿Qué me dice la proposición 1? La proposición 1 me dice que el RA, el RA es constante. ¿Ok? Y la proposición 2 que me dice que el RE o KE es la fórmula, ¿no? Es la fórmula que es ¿cuánto? RA más deuda sobre capital multiplicado por RA menos RD. ¿Ok? RA menos RD. Eso es, ¿no? Eso es Modigliani Miller sin impuestos. Si tú ya te vas a Modigliani Miller con impuestos, ya, mira, en Modigliani Miller son con impuestos, ya, la proposición 1, ¿qué cosa te dice acá? Que más bien la deuda, ¿no? Al haber impuestos, la deuda te genera ¿qué cosa? ¿No? Te genera valor. Y eso, básicamente, eso se confunde con lo que se llama el BPA o APB. El BPA o APB. ¿Ok? Y acá la proposición 2 es esta misma, pero que, ¿no? Que le vas a agregar 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ok? Ya, ¿sí? Y el profe en sus diapositivas, ¿cuál indica? Ya. En proposición 1, por ejemplo. En proposición 1 creo que es sin impuestos. Lo que pasa es que aquí en la diapositiva, acuérdate que es un resumen, ¿ok? Es un resumen de la teoría, ¿ok? Esta de acá, finalmente, de acá, este es el gráfico, este gráfico es el gráfico de Modigliani Miller, este de acá es el gráfico de Modigliani Miller sin impuestos,
¿Ok? Este es el gráfico de Modigliani Miller sin impuestos. O sea, acá es cuando los impuestos, acá el impuesto es igual a ¿cuánto? A 0. Y esa es proposición 1. Y en el gráfico, ¿cuál es la proposición 1? Esta de acá, esta es la proposición 1, esta es la proposición 1. ¿Ok? Y este de acá es la proposición 2. Ay, ay, ay. Este de acá es la proposición 2. ¿Ok? No sé si aclaré tu duda con eso. Ahora, si te vas un poco más abajo, él indica la proposición 2, ¿no? En esa misma diapositiva, en ese mismo PDF. ¿Ya? Más abajo, a ver. Sí. ¿Ya? Más abajo, otra lámina, me dices. Sí, otra lámina. Sí, la siguiente lámina, exacto. ¿Ya? Ahí dice proposición 1, entiendo que es sin impuestos. Proposición 1. Estas son implicaciones de la proposición 1. Claro, un poquito más abajo. O busca proposición 2. Mira, ahí. Ya. Esa es con impuestos, ¿ves? Esta es la proposición 2 con impuestos. Ajá, es correcto. Sí. Claro, por eso a mí me confundía, porque decía, la proposición 1 es sin impuestos y la 2 es con impuestos. Para mí era sin. No. Es Modigliani Miller con impuestos y sin impuestos. Ok. De repente, pues, como es un resumen, como indicas, ¿no? Es un resumen. A ver, es más, mira, si quieres, porque ese resumen es de acá, del libro, ¿no? Ese resumen, ¿no? Por si acaso, ese resumen es el resumen del texto, ¿ah? Acá. Este es el capítulo 16. Esto debe estar aquí. Ajá, aquí está. Y los supuestos para ambas preposiciones. Proposición 1, mira, claro, aquí está. Mira, justamente, proposición 1 y proposición 2. Pero ojo, proposición 1 y proposición 2, ¿no? Ahí está, proposición 1 y proposición 2, ¿no? Entran a la escena, ojo, aquí te están diciendo proposición 1 y proposición 2, mira, es como sin impuestos, que es la parte del 18.1. Ojo, es proposición 1 y proposición 2 en todo el punto 18.1 sin impuestos. ¿Ok? Y con impuestos, ¿no? Con impuestos, ya creo que viene en la siguiente. Acá. ¿No? Ajá, aquí en el costo, ahí está, ya. Estas de acá ya son con, no, sin impuestos todavía. Estas de acá, ahí está. Estas de acá ya son con impuestos. Estas de aquí ya son con impuestos. Claro. Y acá ya está con impuestos. Ahora, los supuestos en las 4, digamos, en los 4 tipos, es igual, ¿no? O sea, ausencia de costo de transacción. Correcto. Es mercados eficientes, básicamente, ¿no? Mercados eficientes. En un mercado eficiente no hay costo de transacción y no hay costos de quiebra. Y los particulares y empresas pueden pedir al mismo tipo pueden de prestar y pedir prestado prácticamente a la misma tasa de descuento. Ese es para las 4. ¿Cómo? Ese es para todo Modigliani Miller, indistinto que es sin impuestos o con impuestos, ¿no? Correcto, indistintamente si es con impuestos o sin impuestos. Ok. Ok, perfecto. Listo, espero haber aclarado tu duda. ¿Se entendió entonces acá que esta es falso entonces, no? El óptimo no está en Modigliani Miller, el óptimo está en la teoría tradicional. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Llegamos a entenderlo? Perfecto. Ok. Entonces, vamos con la pregunta 2, entonces, ¿no? También era del examen, de parte del examen parcial, ¿no? A ver, vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Ajá, para que entre. Ahí está. Ajá. ¿No? Me dice, ¿no? Dice, de acuerdo al gráfico, dichos betas deben ser mayores a 1, iguales a 1, menores a 1 o a 0, ¿no? Me pide explicar con generosidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Sabemos que si me están hablando de betas, ¿no? Si me están hablando de betas, acuérdate que
¿Cuál es la beta con respecto de quién se mide? La beta siempre se mide, ¿no? El punto de comparación, ¿cuál es? 1, ¿no? 1, que es con respecto al mercado, ¿ok? Un ratito parece que se va a cortar y volvemos a ingresar al mismo link, por favor, ¿ya? Volvemos a ingresar al mismo link. Okay. ¿Okay? Volvemos a ingresar al mismo link. Pero, bueno, vamos quedándonos con este concepto, ¿ok? Si me hablan de betas, ya sabes que todas las betas, el punto de comparación de beta es contra quién, con la beta del mercado. Y la beta del mercado es igual a 1, ¿no? Tú siempre te igualas con respecto a la beta del mercado, ¿ok? La beta del mercado es igual a 1, ¿ok? Entonces, obviamente, esta de acá, que está con líneas punteadas, mira, esta de acá, que está con líneas punteadas, que es esta de acá,